Ok, vamos a continuar entonces ahora con trastornos del desarrollo sexual. Entonces, la primera pregunta nos dice, señale lo que no corresponde al síndrome de Klinefelter. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un síndrome de Klinefelter, estamos frente a una cromosomopatía sexual, que es una de de los síndromes que han solido preguntar en este capítulo de trastornos del desarrollo sexual. ¿Cómo sería el robot de un paciente que tiene un síndrome de Klinefelter? Primero recuerden que en el caso del cariotipo sería un paciente que tendría 47 cromosomas, donde habría dos cromosomas X, que sería XXY. Ellos tienen un cromosoma X de más. En cuanto a los genitales, vamos a tener que el pene y los testículos van a ser pequeños, ¿no? Incluso los testículos pueden ser hasta un poco de apariencia fibrótica. El vello púbico, el vello axilar e incluso el vello facial va a estar disminuido, o sea, va a ser escaso. Podemos encontrar ginecomastia, que es una de las motivos de consulta más frecuentes en los pacientes que tienen Klinefelter. Y juntamente con la ginecomastia, la talla alta, con extremidades que son extremidades largas. De hecho, estas dos de aquí suelen ser usualmente el motivo de consulta más frecuente en los pacientes. Sin embargo, también pueden haber otras manifestaciones, como por ejemplo, puede haber infertilidad. Y también podemos encontrar retardo mental y trastorno de personalidad en algunos pacientes con Klinefelter. Si yo hago un examen de laboratorio, lo que yo voy a encontrar es que al tener testículos que son pequeños y que son fibróticos, estos testículos no van a secretar testosterona. Entonces la testosterona va a estar baja y de manera compensatoria la hipófisis va a secretar más gonadotropinas. Entonces lo característico será encontrar en estos pacientes una LH y una FSH altas asociadas a una testosterona que está baja. Como el problema está en el mismo testículo, entonces esto sería una forma de hipogonadismo primario que recibe también el nombre de hipogonadismo hipergonadotrópico, porque aumentan las gonadotropinas en compensación. También en la parte laboratorial podríamos hacer un examen que se llama cromatina sexual. Ellos tienen la cromatina sexual que es positiva. Este examen se hace a través de un hisopado en boca. Se toman muestras de la mucosa labial y ahí al analizar las muestras encontramos este cromosoma sexual positivo que se encuentra en las mujeres, en quienes tienen dos cromosomas X. Los varones que no tienen Klinefelter y solamente tienen un cromosoma X, no tienen cromosoma sexual o cromatina sexual positiva en un hisopado de boca, ¿no? Además, si yo le hago un espermatograma, voy a encontrar oligoazoospermia en estos pacientes y eso es uno de los motivos de los cuales hay infertilidad. Entonces, si yo analizo las alternativas, ginecomastia sí hay, de hecho es uno de los motivos de consulta más frecuentes, cromatina sexual positiva, corpúsculo de Barr también, fenotipo masculino sí, porque si tú los ves van a aparecer un varón, ¿no? Entonces esto también vamos a encontrar. Asospermia también. Lo que no hay es hipospadias. No hay una alteración o una malformación en cuanto a la posición del meato urinario. Eso no vamos a encontrar en los pacientes con Klinefelter. En el caso clínico siguiente nos dicen adolescente de 14 años que tiene amenorrea primaria y talla baja y además presenta cuello alado, implantación baja de cabello y pabellones auriculares, cúbito valgo y tórax en escudo con pezones muy separados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en esta paciente? Esta es otra cromosomopatía sexual también frecuentemente preguntada. Aquí la clave está en la primera parte del caso clínico, donde nos hablan de una paciente de 14 años con amenorrea primaria y talla baja, seguido de una descripción de un fenotipo muy característico. Este cuadro clínico pertenece a las pacientes que tienen síndrome de Turner. Entonces, ¿cómo sería el robot de una paciente con síndrome de Turner? El síndrome de Turner también es una cromosomopatía sexual. En este caso voy a tener 45 cromosomas y voy a tener solamente un cromosoma X. Este es el cariotipo
característico del paciente con síndrome de Turner. Las pacientes con síndrome de Turner se van a caracterizar porque van a tener talla baja. La ausencia de un cromosoma X hace que tengan esta característica. Además, van a venir a la consulta por retraso puberal. Eso quiere decir que las pacientes van a tener como un infantilismo sexual, van a tener 14, 15 años y van a parecer unas niñas. Y obviamente lo que va a mencionar las mamás, aparte de eso, es que no reglan, o sea, tienen amenorrea primaria. Este combo, así como sucedía en la ginecomastia talla alta, en el Klinefelter, el combo talla baja y retraso puberal suelen ser los motivos de consulta más frecuentes para las pacientes con síndrome de Turner y lo que lleva al diagnóstico. Sin embargo, a estos dos motivos de consulta más importante se va a unir el fenotipo. Y este fenotipo es un fenotipo muy característico que permite ya, digamos, corroborar en la parte clínica el diagnóstico de un síndrome de Klinefelter. Entonces yo voy a tener que estos pacientes van a tener, perdón, estas pacientes van a tener un cuello corto, que es un cuello corto alado, que también se denomina pterigion coli, van a tener un tórax en escudo, ¿no? Como si fuera un triángulo, con las mamilas separadas, ¿no? Con las mamilas separadas, con los pezones separados. Vamos a tener cúbito valgo, que es también otra de las características de las pacientes con síndrome de Turner. También puede haber acortamiento del cuarto metacarpiano, ya eso también puede haber. Y algo que lo voy a poner aquí, sobre todo si les quieren poner un caso clínico de una paciente neonato, linfedema en pies, eso sobre todo en las neonatos. Ahí en los neonatos es muy característico al nacer. Y además, recuerden ustedes, y eso también ha sido mucho de pregunta, que el síndrome de Turner asocia otras comorbilidades que suelen ser motivo de pregunta. Por ejemplo, se asocia cardiopatía. Por eso es importante siempre evaluar la parte cardiovascular de las pacientes con Turner. Pueden hacer alteraciones de las válvulas cardíacas, como válvulas bicúspides, por ejemplo, o pueden hacer coartación de aorta, como dentro de las cardiopatías que pueden haber. También puede haber compromiso o malformaciones renales, es muy frecuente encontrar. También tienen riesgo de obesidad y de síndrome metabólico, entonces pueden tener diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, etcétera, ¿no? Em, Recuerden que en el laboratorio es muy parecido al Klinefelter. ¿Qué pasa en la paciente con Turner? Los ovarios, que en realidad no son ovarios, sino son gónadas rudimentarias, hay una disgenesia realmente gonadal, llevan a que estos no produzcan suficientes estrógenos y progesterona. Y como consecuencia, la hipófisis, perdón, responde aumentando las gonadotrofinas. Entonces, en el laboratorio voy a encontrar LH y FSH altas, asociado a un estradiol disminuido, muy parecido a lo que sucede en el Klinefelter, porque ambas patologías afectan primariamente las gonas. Realmente son cintillas gonadales las que tienen estas pacientes, ¿no? De la hiperplasia adrenal congénita vamos a comentar en un ratito, el Klinefelter ya hablamos. El Kallmann, solamente para darles algunas palabras, el Kallmann no es una cromosomopatía sexual. El Kallmann es una condición en la cual hay una alteración en la migración de las neuronas hipotalámicas, del hipotálamo, que producen la GNRH y también de las neuronas del bulbo olfatorio. Acuérdense que la GNRH es este péptido que produce el hipotálamo y que estimula a la adenohipófisis a secretar FSH y LH. Entonces, si hay una alteración en la migración de estas neuronas, entonces no hay GNRH y entonces no hay ese estímulo para que se pueda producir FSH y LH y consecuentemente tampoco se van a estimular a las gónadas, ¿no? Y si hay, esto finalmente va a llevar a que haya un compromiso del desarrollo sexual de los pacientes y las alteraciones en el bulbo olfatorio van a generar problemas de olfacción. Entonces, el cuadro clínico característico de estos pacientes con calma va a ser el retraso puberal,
puede presentarse tanto en varones como en mujeres, entonces es usual que vengan los dos, aunque más frecuentemente ponen varones en los casos clínicos, ya asociado al retraso puberal, trastornos en la olfacción, que pueden ir desde hiposmia hasta anosmia. Cuando tú ves la combinación de ambos, entonces sospecha mucho en el Kalman. Recuerda que como el problema está arriba, a diferencia de los dos anteriores, en el laboratorio lo que yo voy a encontrar va a ser FSH y LH bajas, porque al no haber GnRH no se estimula la secreción de FSH y LH, y asociado voy a encontrar testosterona o estradiol, dependiendo si es varón o mujer, disminuidos. En este caso es una forma de hipogonadismo central, o también llamado hipogonadismo hipogonadotrófico, porque las gonadotrofinas están bajas. Paciente de 26 años que presenta amenorrea primaria, desarrollo mamario normal y que tiene escaso vello púbico y axilar y tiene un informe de cariotipo XY. Entonces aquí, este caso clínico es muy interesante porque lo que yo voy a encontrar aquí es que tengo una paciente que aparentemente es mujer porque me hablan de un desarrollo mamario normal, me hablan de amenorrea, pero cuando veo el cariotipo veo que hay una incongruencia y tiene un cariotipo 46, tiene un cariotipo de XY, que eso quiere decir que es un cariotipo de varón. Entonces, este caso clínico es muy característico de la insensibilidad a los andrógenos. Entonces, el robot de esta patología me va a llevar a ver a pacientes en las cuales va a haber testículos y va a haber producción de testosterona, pero la testosterona no va a poder actuar bien de forma periférica. Hay como una resistencia a la acción de los andrógenos. También ustedes van a ver que esta patología, la insensibilidad a los andrógenos, recibe el nombre de síndrome de Morris. Este es el otro nombre que puede tener, o también se le conoce como síndrome de feminización testicular. Ese es el otro nombre que pueden ustedes encontrar. Cualquiera de ellos en las preguntas hacen referencia a la insensibilidad a los andrógenos. El robot va a ser una paciente joven, va a ser una paciente que va a tener o va a acudir a la consulta por amenorrea primaria. Ese es el motivo por el cual llegan a la consulta las pacientes con insensibilidad a los andrógenos. Cuando tú la ves, tiene fenotipo femenino, ¿no? Tiene fenotipo femenino. Eso quiere decir que va a tener mamas que van a ser bien desarrolladas, o sea, no va a ser ginecomastia como en el Klinefelter, sino van a ser mamas verdaderamente. Vamos a encontrar que ellas van a tener escaso vello, entonces van a tener muy escaso vello púbico, vello axilar, vello corporal va a ser muy escaso. Vamos a encontrar que estas van a tener los genitales externos, la vulva y la vulva de características normales, pero cuando se hace una evaluación voy a encontrar que la vagina es corta y termina en un fondo de saco, ¿no? No tiene continuidad, no se continúa. Y cuando yo lo hago una evaluación pélvica voy a encontrar que hay ausencia de trompa, ausencia de útero, ausencia de ovarios, ¿no? Y en su lugar lo que yo voy a encontrar es testículos que van a ser abdominales, pueden ser inguinales también, o pueden estar incluso entre los labios. Entonces, ¿qué pasa? Es una paciente que tiene testículos, los testículos secretan testosterona, pero estos no pueden actuar bien en sus receptores periféricos. Recuerden que la testosterona es importante para la virilización del feto durante la formación. Entonces, como en este paciente hay resistencia a la testosterona, entonces no se masculiniza, no se viriliza el feto y entonces el feto adopta un aspecto femenino. Cuando nace, tiene todo el aspecto femenino. Pero cuando uno hace la evaluación adicional, no encuentra trompa, no encuentra útero, no encuentra ovarios, más bien encuentra testículos intraabdominales o inguinales y encuentra un cariotipo que es 46XY que te dice que genéticamente es un varón, ¿no? Aquí entonces no se olviden, en el diagnóstico nos da básicamente el cariotipo, donde el cariotipo vamos a encontrar un cariotipo de varón, 46XY, lo que llama la atención para hacer la paciente una mujer, y voy a encontrar en el perfil laboratorial una LH alta con una testo alta también, ¿no? ¿Por qué? Porque al haber
Al no poder actuar bien la testosterona, la hipofisistrato es secretar más LH para compensar y entonces es como una resistencia, ¿no? A la, Se hace una resistencia a la testosterona y entonces la LH trata de fabricar más para poder vencer esa resistencia, aumentando ambas hormonas, la emisión de ambas hormonas. No solo que la testosterona no puede actuar bien, ¿no? Em, las otras opciones, si ustedes las eligen, básicamente van en contra del cariotipo, porque las otras no van con un cariotipo de varón. Las alteraciones, como por ejemplo las malformaciones congénitas, como el septum vaginal transverso, la plasia cervical o el síndrome de Mayer-Rokitansky, irían con cariotipos 46XX, no con 46XY. Y por otro lado, el síndrome de Turner iría con un cariotipo que sería 46X, entonces iría en contra del diagnóstico. Además, el Turner tendría que tener mayores características como la talla baja y el resto del fenotipo característico del Turner, ¿no? Por otro lado, el síndrome de Mayer-Rokitansky, que siempre entra al diagnóstico diferencial por la plasia, que se relaciona con la plasia de conductos de Müller. Es cierto, en el Rokitansky no vamos a encontrar probablemente útero, pero recuerden que las pacientes con Rokitansky sí tienen ovarios de manera normal y tienen un cariotipo 46XX, lo que hace la diferencia entre ambas patologías. Y finalmente, para terminar los trastornos del desarrollo sexual, nos dicen, al nacer un neonato presenta genitales externos ambiguos, no existe pene y el clítoris se encuentra significativamente aumentado. El genotipo es XX, se descubre que tiene ovarios pero no testículos. Las pruebas confirman la ausencia congénita de la enzima 21 alfa hidroxilasa. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado? Este caso clínico también es interesante porque en este caso es un paciente neonato. Generalmente los casos clínicos que ponen referentes a patología son neonatos y la clave está en genitales externos ambiguos. Vean ustedes que en los otros trastornos del desarrollo sexual no hemos visto genitales externos ambiguos. Aquí aparece por primera vez y nos hablan acerca de la deficiencia de una enzima que es la 21 alfa hidroxilasa. Entonces, esto es muy característico o estamos hablando de la hiperplasia suprarrenal congénita o hiperplasia adrenal congénita, es exactamente lo mismo. ¿Qué cosa es la hiperplasia suprarrenal congénita o la hiperplasia renal congénita? Son patologías en las cuales hay deficiencias de enzimas que se encargan de la síntesis de las hormonas de la corteza adrenal. Recuerden que sé que la corteza adrenal sintetiza cortisol, aldosterona y andrógenos. Entonces, hay alteraciones ahí a nivel de las enzimas, lo que genera que haya una deficiencia de algunas hormonas y el exceso de otras. Entonces, eso es la hiperplasia renal congénita. La deficiencia enzimática más común va a ser la que nos mencionan allí, que es la deficiencia de 21 hidroxilasa. Esa es la más común, de hecho es la que más les van a preguntar. La deficiencia de la enzima 21 hidroxilasa va a tener diferentes cuadros clínicos. Entonces yo voy a tener una hiperplasia renal congénita que es clásica y una no clásica. En el caso de la clásica, yo puedo tener pacientes que tengan formas virilizantes y pacientes que tengan formas perdedoras de sal. Perdedora de sal. La forma virilizante, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser un neonato femenino en la cual yo voy a encontrar genitales ambiguos. Si es un varoncito, podría haber pubertad precoz. Si es un varoncito, pubertad precoz. Pero lo que más suelen preguntar, como en este caso clínico, es una mujercita neonato en donde hay genitales ambiguos al nacer. ¿Qué cosa vendría a ser una perdedora de sal? Una perdedora de sal vendría a ser una forma más severa de la hiperplasia suprarrenal congénita por 21 hidroxilasa clásica. Pero, ¿cuál sería el caso clínico? Sería como una virilizante pero más insuficiencia suprarrenal primaria. De hecho, los pacientitos suelen debutar como una crisis adrenal,
¿no? Entonces es muy frecuente que te pongan el caso clínico también, pacientito que nace con genitales ambiguos y que hace clínica de insuficiencia suprarrenal, ¿no? Imagínate, trastorno del sensorio, no quiere lactar, náuseas, vómitos, hiponatremia, hipoglicemia, hipercalemia, hipotensión arterial, entonces hace o es muy sugestivo de una hiperplasia suprarrenal congénita clásica, pero en su forma perdedora de sal, que es mucho más severa porque los pacientes ingresan con crisis a la emergencia. No han preguntado, no han solido preguntar, pero imagínate, les voy a comentar cómo es la no clásica. La no clásica son formas más leves de hiperplasia suprarrenal congénita. Generalmente lo que yo voy a encontrar en estas pacientes van a ser que el diagnóstico se hace mucho más tardío durante la infancia, pubertad o adolescencia con pubertad precoz o signos de hiperandrogenismo. Entonces, mujeres que, por ejemplo, ya están en la etapa de vida fértil y hacen acné, hacen hirsutismo y entonces orienta a que podría ser esta causa. En el caso de la 21-hidroxilasa, acuérdense que el diagnóstico de la deficiencia por 21-hidroxilasa no se hace midiendo la enzima, ¿no? Sino se hace midiendo el metabolito inmediatamente anterior a la acción de la enzima. Se supone que si la enzima no está funcionando bien, el metabolito no se puede convertir y empieza a aumentar en sangre. Entonces lo que yo voy a encontrar es que la 17-hidroxiprogesterona es el metabolito que se encuentra inmediatamente antes de la acción de la 21-hidroxilasa. En estas pacientes o en estos pacientes la 17-hidroxiprogesterona va a estar alta. Nos hacen referencia a cuál es el tratamiento en este caso. Entonces, el tratamiento, ¿qué es lo que yo voy a ver? Voy a dar reposición hormonal. De hecho, tengo que dar la reposición hormonal porque son pacientitos que tienen asociado insuficiencia suprarrenal. Y en el caso de la mujercita, tendría que hacer una reconstrucción genital temprana, si hay genitales ambiguos. Entonces, en la mujercita, si genitales ambiguos, tengo que hacer una reconstrucción genital temprana. Entonces, aquí en la respuesta me dicen, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado? Sería darle corrección quirúrgica y tratamiento hormonal, la letra A. No darle nada sería pues mucho riesgo para esta paciente. Tratamiento hormonal no complementaría con la parte quirúrgica. Quirúrgico no se apoyaría la hormonal y conducta expectante tampoco. Entonces, lo más frecuente sería combinar dos. Vean este caso clínico también. Un niño de 5 años extraído por presentar engrosamiento de la voz. El engrosamiento de la voz es una de las características secundarias en el desarrollo puberal. Entonces, que un niño tenga engrosamiento de la voz, ya hace pensar en que algo está pasando, ¿no? Pesa 30 kilos, mide 1,30, acné en la cara, o sea, acné en un niño de 5 años, ¿no? Eso no se ve en el desarrollo puberal. Crecimiento testicular y de pene. El crecimiento testicular aquí, sobre todo, me dice que el paciente está o es altamente sugestivo de que el paciente está iniciando pubertad. Recuerden que el primer signo de pubertad es el crecimiento testicular. Entonces, si hay crecimiento testicular y encima hay acné, hay engrosamiento de la voz, incremento de la talla, entonces lo más probable es que se trate de una pubertad precoz. Entonces me preguntan, además de eso, se palpan pequeños nódulos paratesticulares y me dicen, ¿en qué patología sospechar? Entonces, la causa más frecuente en este caso de pubertad precoz en este varoncito vendría a ser la hiperplasia suprarrenal. Algunos pacientes con hiperplasia suprarrenal también pueden hacer a nivel paratesticular, los varoncitos pueden generar como unos nodulitos que son vestigios y que estarían en relación también con las alteraciones hormonales que se ven en la hiperplasia suprarrenal. Por eso aquí el diagnóstico sería hiperplasia suprarrenal.